Hace poco tiempo se popularizó una noticia en los medios mencionando que las personas que hacían ayuno intermitente tenían 91% más riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares. En este segundo video sobre conceptos avanzados del ayuno intermitente vamos a ver qué sucede en cada uno de tus órganos cuando vos ayunás, vamos a ver cómo perfeccionar el ayuno para que vos evites las contras que obviamente existen y que puedas maximizar los beneficios, y vamos a ver cómo ajustarlo a situaciones como menopausia o perimenopausia, cómo el ayuno puede mejorar tu salud metabólica, y vamos a ver también qué sucede con la salud cardiovascular y el ayuno, algo que fue bastante controversial últimamente, y cuál es el impacto del ayuno sobre salud mental, sobre tu flora bacteriana y por supuesto cómo tenés que romper el ayuno según los objetivos que tenés para minimizar las contras. Para no ser presa del sensacionalismo tenés que entender qué sucede en tu organismo cuando vos ayunás, qué sucede en diferentes partes de tu cuerpo cuando vos estás haciendo ayuno. Y la verdad es que todos respondemos al ayuno de una manera diferente. Por genética hay personas más adaptadas al ayuno que otras, lo que vengas haciendo en términos de alimentación, de ejercicio y de flexibilidad metabólica, básicamente cuán fácil te es a vos quemar grasa con respecto a otra persona, son todas cosas que van a cambiar cómo vos te sentís haciendo ayuno y cuál es el impacto que ese ayuno tiene en tu cuerpo. Pero salvando esas distancias individuales, existe una serie de procesos metabólicos que son todos predecibles y que pueden suceder durante el ayuno. Imagínatelos como una línea de tiempo, como algo que empieza a suceder desde el instante en el que vos dejás de comer. Y hay dos grandes divisiones de estos procesos: los procesos que suceden en una fase que llamamos anabólica y los procesos que suceden en una fase que llamamos catabólica. El periodo de ayuno realmente empieza cuando vos terminaste de dar el último bocado. Desde ahí empezás a contar el tiempo que llevas en ayunas. Luego de comer aproximadamente entre las 0 horas de haber comido y las 2 o 3 horas, tu cuerpo todavía está absorbiendo los macronutrientes que vos consumiste, tiene que tomar los macros como carbohidratos, grasas o proteínas y descomponerlos en glucosa, en ácidos grasos y en aminoácidos. Y una vez que tu cuerpo absorbió a cada uno de estos nutrientes, tiene que decidir qué hacer con ellos. Los va a absorber siempre. Incluso si vos te comes una hamburguesa de comida rápida, la comida siempre trae estos macronutrientes. Siempre trae proteínas, grasas o hidratos de carbono. Lo que puede traer es bajas cantidades de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, etc. Por eso cuando hablamos de mala calidad de los alimentos, hablamos de alimentos que traen menos de estos micronutrientes por gramo, lo que llamamos habitualmente calorías vacías. Pero luego de absorber estos macronutrientes, tu cuerpo tiene que decidir qué hacer con ellos. Y justamente ahí es donde entra tu individualidad. ¿Qué comiste? Incide mucho en lo que va a suceder a nivel hormonal en tu cuerpo y en lo que vas a decidir hacer con esos macronutrientes, con esas calorías que vos acabas de consumir. Y obviamente esto va a afectar a qué pasa en tu cuerpo durante el ayuno. Si la última comida que vos hiciste antes de ayunar es una comida rica en carbohidratos, te comiste un plato de pasta, por ejemplo, vas a tener una glucosa elevada en sangre durante estas primeras horas. Esta elevación de la glucosa, del azúcar en sangre por lo que vos comiste, lleva como consecuencia un aumento de la insulina, que es la hormona que justamente regula tu glucemia. Tu páncreas va a liberar esta hormona para guardar parte de esa glucosa en tus células que van a ser usadas para producir energía muy rápidamente. Esto es algo positivo, vos necesitas esa energía. De hecho, esta energía es necesaria hasta para sintetizar las proteínas de músculos, porque pensá que necesitas los aminoácidos, que son tu materia prima, pero también necesitas la energía para generar esta construcción de músculo. Con el excedente de glucosa pasa algo muy parecido. Lo que vas a usar en breve, por ahí en estas mismas 24 horas, lo vas a guardar en forma de glucógeno, tanto en tu hígado como en tus músculos, y lo que no vas a usar por bastante tiempo, lo vas a guardar en forma de grasa, que representa en esta metáfora tu congelador. Por ende, si vos querés hacer ayuno y tener la cantidad de energía suficiente pero no aumentar de grasa, lo que querés es consumir la cantidad de carbohidratos necesarios para mantener bien tus reservas de glucógeno, tu heladera, pero no llenar tu grasa. Y ya vas a ver por qué importa esto. Este primer bloque de ayuno, estas primeras horas de ayuno que suceden durante las primeras 2 o 3 horas, es el único bloque que es anabólico, que incita a la construcción de tejido en nuestro cuerpo, que puede ser grasa o puede ser músculo, dependiendo de lo que venimos comiendo y de cuánto ejercicio hicimos. Después de este bloque de tiempo, que es un bloque variable y obviamente depende de lo que vos hayas comido, tarda más si comiste medio kilo de helado que si comiste proteína y grasas y nada más, después de este bloque, tu glucemia vuelve a valores normales. Este aumento que se dio después de comer ya se normalizó. Durante este periodo de glucemia elevada, porque yo acabo de comer, la grelina, que es tu hormona del hambre, lógicamente baja. Es un sistema de regulación que vos tenés a nivel hipotalámico, a nivel cerebral, que te dice, mira, como acabas de comer y como tenés la glucemia elevada, ya no tenés hambre. Es lo que le dice a tu cerebro si crees que está lleno. Pero hay otro factor muy determinante en tu nivel de hambre y de saciedad a largo plazo que tiene que ver con tu nivel de proteínas en la dieta. ¿Por qué te digo esto? Para que aprendas a controlar lo que sucede en tu cuerpo. La gracia de que entiendas estos mecanismos avanzados sobre ayuno es que puedas controlar lo que pasa y que puedas alcanzar tu objetivo más fácil. Cada vez que vos consumís comidas ricas en carbohidratos,
tu hambre baja, como te contaba recién, pero es improbable que con el estilo de vida moderno que tenés, vos gastes toda esa energía proveniente de los carbohidratos por completo. Te saciás el hambre, pero a costas de ganar un pequeño porcentaje de grasa si comes de más o a costas de otras contras más ligadas a la longevidad. Por ende, ¿cómo puedo compensar estos mecanismos? Aumentando mi consumo de proteínas para tener más saciado mi nivel de hambre y que la grelina, esa hormona del hambre, no me lleve a comer de más. Es muy simple. Por ende, si vas a hacer ayuno, y si no también, asegúrate de consumir la cantidad suficiente de proteínas para tu cuerpo. De hecho, existe una teoría que considera que nuestro cuerpo va a llevarnos a comer más cuando necesite proteínas. Si comemos mucho, pero no comemos la cantidad de proteínas necesarias, nos va a dar hambre en breve de nuevo, apenas los niveles de glucemia se hayan normalizado. Y como te contaba antes, este periodo, estas primeras 2 o 3 horas, son las únicas anabólicas que suceden durante el ayuno intermitente. El resto del tiempo de ayuno, tu cuerpo va a consumir todas esas reservas de energía que tiene. Y como todo, necesitas un equilibrio. Demasiado anabolismo y vas a tener sobrepeso y problemas metabólicos, pero por otro lado, demasiado catabolismo y aparecen problemas hormonales y energéticos como vimos en el video anterior de conceptos avanzados de ayuno. Necesitas un equilibrio. Que haya un ayuno de 24 horas que pueda darte muchos beneficios no significa que no traiga contras si lo haces siempre, porque representa demasiado catabolismo y todas las contras que surgen como consecuencia de eso. Las siguientes horas son todas parte de ese periodo catabólico del ayuno. Un periodo donde esos nutrientes acumulados se empiezan a usar. A medida que tus niveles de glucosa en sangre se volvieron a valores normales, se normalizaron y tu insulina bajó, empezás a activar otros mecanismos que te ayudan a nivelar ese azúcar en sangre, pero para arriba. Ya llegó a valores normales, ahora quiero mantenerlo en esos valores. Estos mecanismos te evitan que la glucemia siga bajando de manera infinita. Y una de las primeras hormonas que aumenta para hacer esto es el glucagón, que va a ayudarte a usar las reservas de azúcares que vos tenés en tu hígado, y el objetivo de esto es mantener la glucosa lo más estable posible. Este proceso, esta liberación de glucagón, hace que vos progresivamente vayas vaciando tus reservas de glucógeno del hígado, esa heladera que vos tenías de reservas de hidratos de carbono que vos habías consumido. Que si recordás del primer video de ayuno avanzado, que si no lo viste te lo dejo en la descripción, era el proceso que determinaba qué es lo que iba a suceder en las distintas fases de tu ayuno, qué es lo que hace que vos avances metabólicamente después de determinadas horas de ayuno, básicamente gastar estas reservas. Durante todas estas horas en las que vos gastás tus reservas de glucógeno, la glucosa sigue siendo tu fuente principal de energía. Y a medida que se van vaciando estos depósitos, algo que puede tardar aproximadamente 12 horas o más, dependiendo de tu dieta y del nivel de ejercicio que vos hagas, una vez que gastaste esas reservas, tu nivel de azúcar en sangre empieza a bajar progresivamente porque ya no tenés reservas de dónde sacar glucosa. En el momento en el que vos vaciaste estas reservas, empezás a tener en sangre valores un poco más bajos de glucemia, aproximadamente un 20% menos de lo que vos tenés en condiciones normales. Y te digo esto porque hay muchas personas que ven mi contenido que son especialistas en medicina integrativa o medicina funcional y tratan con pacientes que hacen ayuno intermitente y tienen que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si alguien solamente desayuna a las 8 de la mañana y almuerza a las 2 de la tarde, por ejemplo, pero se mide la glucemia al día siguiente por la mañana, en lugar de las 8 horas de ayuno que tendría que tener, tiene más del doble. Esto obviamente afecta los niveles de glucemia que vos podés llegar a encontrar. No es lo mismo alguien que lleva 20 horas de ayuno que alguien que lleva 8 en los valores normales que vos podés llegar a conseguir. Y básicamente es normal ver valores más bajos si vos hiciste muchas horas de ayuno. Pero lo interesante es que a medida que voy vaciando estas reservas de glucógeno, estas reservas de azúcares, voy gastando otras fuentes de energía cada vez más, como la grasa, que voy a usar para un proceso llamado lipólisis, que es romper básicamente esa grasa y transformarla en ácidos grasos que vos puedas usar para producir energía. Y este mecanismo de uso de grasa, específicamente de ácidos grasos como energía, va activando progresivamente algo llamado PPAR-alfa, que se activa normalmente cuando ya no tenés carbohidratos, cuando ya gastaste tus azúcares. Este es un paso súper necesario para que vos hagas cuerpos cetónicos, con lo cual si alguna vez hiciste una dieta keto o la estás haciendo ahora, tu objetivo es activar ese mecanismo para poder producir los cuerpos cetónicos que vos asociás con todos los beneficios de la cetogenia. Pero si no es tu caso, los ácidos grasos que vos produzcas a partir de esa grasa los vas a metabolizar en tu hígado a través de algo llamado beta-oxidación, que te va a permitir producir energía y vos vas a liberar CO2 exhalándolo y orina. Por eso, si bien a la gente le sorprende, la manera en la que realmente perdemos grasa es a través de la orina y exhalando una vez que ya la gastamos. Y si tu objetivo es efectivamente llegar a la cetogenia, te cuento que tu cuerpo tarda un poco más en entrar en cetosis. En líneas generales entre 24 y 72 horas de ayuno, con lo cual 1 a 3 días, si no venías haciendo una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos de antes. En ese plazo se suele llegar a los valores normales de cuerpos cetónicos que vemos en cetogenia, que son 1 o 2 milimoles, especialmente del que solemos medir más, que se llama
beta-hidroxibutirato. Con lo cual a ese estado podemos llegar con intervenciones simplemente dietarias, comiendo más grasa y menos carbohidratos o haciendo mucho ayuno. Pero ambas situaciones, las dietas keto y los ayunos muy largos, representan un estrés importante para tu cuerpo. No voy a entrar en detalle en lo que sucede con cada hormona porque lo tenés en el video anterior de ayuno avanzado, pero lo que tenés que entender en líneas generales es que a medida que alargamos el ayuno, acumulamos beneficios, pero también acumulamos contras. Y estas contras son principalmente hormonales y tienen que ver con lo que sucede con respecto a la testosterona, con respecto a la hormona tiroidea, con respecto al cortisol y algunas hormonas más. ¿Y qué sucede cuando hacemos ayunos más prolongados? Cuando nos excedemos de 3 días de ayuno, se reducen hormonas ligadas al hambre como la grelina, obviamente como un mecanismo de defensa, y se reducen hormonas ligadas al anabolismo como IGF-1 o la insulina, cuya reducción está asociada a enlentecer el envejecimiento. Y este tipo de ayunos reducen la insulina un 30% más de lo que ya te había bajado antes. Por eso se usan tanto para resolver cuadros de resistencia a la insulina cuando alguien no puede bajar de peso. Y después de los 5 días vemos una reducción muy importante de más de la mitad del valor de IGF-1, que suele estar asociado con ventajas para patologías como algunos tumores o diabetes, pero la realidad es que hay maneras mejores de bajar el riesgo y que vos solamente deberías sostener un ayuno que puedas hacer siempre sin contras. Pero ¿qué sucede específicamente en los diferentes órganos de tu cuerpo cuando vos ayunás? Pensá en cerebro. El ayuno intermitente modifica los neurotransmisores y la actividad de las redes neuronales de tu cerebro. 4 regiones son particularmente importantes para todo lo que pasa en este periodo. El hipocampo, que se enfoca más que nada en el procesamiento cognitivo, el cuerpo estriado, que controla tu movimiento, el hipotálamo, que regula mucho de tu metabolismo, del hambre y de la temperatura que vos tenés en el cuerpo, y uno de los factores clave que te dice que estás consumiendo menos calorías de las que vos necesitas o que estás haciendo demasiado ayuno es tener frío. Y el cuarto, que es el tronco cerebral, que controla tu actividad cardiovascular y digestiva, porque de ahí sale el nervio que hace la conexión más importante de lo que vos llamás segundo cerebro al que llamamos nervio vago. Y durante el ayuno en tu cerebro suceden varias cosas. En primer lugar, aumentamos la plasticidad neuronal, que es algo útil cuando vos querés cambiar hábitos o patrones de pensamiento. Aumentamos los factores neurotróficos, que son los que estimulan que vos generes, por ejemplo, neuronas nuevas, como BDNF, y mantienen a nuestro cerebro más joven. Las neuronas aumentan su resistencia al estrés, particularmente si se incorpora el ayuno de manera progresiva y bien tolerada. Aumentamos la cantidad de mitocondrias, que son tus fábricas de energía que tenés por neurona, lo cual obviamente termina afectando a la cantidad de energía que tenés, a tu resistencia a la fatiga mental y por supuesto que aumenta el tiempo por el cual vos podés sostener tu rendimiento cognitivo. Esto también tiene efectos protectores como menos estrés oxidativo y menos inflamación, que son ambas cosas asociadas con enfermedades neurológicas, con lo cual menos significa prevención. ¿Y qué hace toda esta actividad parasimpática a nivel digestivo cuando vos no estás comiendo? A través de la liberación de un neurotransmisor que llamamos acetilcolina, tu sistema nervioso reduce el gasto de energía que vos tenés a nivel digestivo, porque no estás comiendo nada, es algo obvio. Pero también reducís la inflamación y la proliferación celular que es necesaria cuando vos querés reparar tu intestino. Y a nivel hepático, durante el ayuno, vos aumentás tu sensibilidad a la insulina. Esto es central por varias razones. En primer lugar, porque más sensibilidad a la insulina significa menos riesgo de diabetes y de patologías cardiovasculares. En segundo lugar, porque muchos de los beneficios del ayuno dependen de reducir la insulina y otros dependen de mecanismos celulares como la autofagia. Los que dependen de una insulina baja van a aumentar si yo mantengo a la insulina baja a lo largo del tiempo. Y para mantener baja esa insulina necesito que el proceso de regulación del azúcar en sangre de mi cuerpo sea eficiente. Eficiente significa que no como cosas que me generen picos de azúcar en sangre en mi cuerpo y significa que necesito poca insulina para regularlo. A más sensibilidad a la insulina, menos insulina necesito para hacer el efecto. En tercer lugar, esto es clave para todas las personas que tienen resistencia a la insulina, un cuadro donde por malos hábitos, por sedentarismo, por mala alimentación, a vos te cuesta quemar grasa. Por ahí bajaste la cantidad que vos comes, pero no lográs extraer energía de la grasa y no lográs bajar de peso efectivamente. Y el siguiente proceso que sucede en tu hígado y que es importante durante el ayuno es algo llamado gluconeogénesis, generar glucosa desde cero, desde algo nuevo. Esta gluconeogénesis se hace a partir de la grasa o de los aminoácidos e importa por 2 razones. Si sos una persona con hígado graso, es importante estimular este mecanismo para que tu hígado pueda ir utilizando esos triglicéridos y esos ácidos grasos que tiene acumulados como energía. Esto es muy beneficioso para vos a nivel de salud metabólica a largo plazo y es una gran razón para hacer al menos unas 12 horas de ayuno todos los días, que prácticamente ni siquiera es hacer ayuno, pero que ya te ayuda a reducir la cantidad de triglicéridos que tenés en sangre y lo que llamamos grasa visceral también.
Y si comes mucha proteína, en varios videos te menciono que el comer proteínas y aminoácidos en altas cantidades juntos hace que nuestro cuerpo los utilice para producir energía, sobre todo si te excedes de unos 30 gramos por comida. Tu sistema digestivo los puede absorber, pero eso no significa que vos vayas a usar el 100% de esa cantidad para construir masa muscular. A más proteína como junta, más mi cuerpo usa el excedente para producir energía. ¿Y por qué sucede esto? Porque como todo en el cuerpo, hay una velocidad máxima a la que mi cuerpo puede hacer cosas, en este caso construir tejidos. Excedida esa velocidad, va a producir energía a partir del excedente de proteínas simplemente porque le sobran macronutrientes y los quiere guardar. No sabe qué hacer y necesita guardarlos para cuando vos no tengas acceso a comida. Lo que mucha gente no sabe es que dependiendo del aminoácido que te sobra, vas a producir una cosa u otra en tu hígado. Hay aminoácidos que en tu hígado se transforman en glucosa y aminoácidos que se transforman solo y exclusivamente en cuerpos cetónicos y hay aminoácidos que también se pueden transformar en ambos, los que son un punto medio. La leucina y la lisina son los dos aminoácidos que no se pueden transformar en glucosa solamente en cuerpos cetónicos y por eso se llaman aminoácidos cetogénicos. Se transforman primero en algo llamado acetil-CoA y después te ayudan a producir cuerpos cetónicos. ¿Por qué te importa esto y qué tiene que ver con el ayuno? Porque estos aminoácidos son mucho mejores para consumir durante el ayuno que los que directamente se transforman en glucosa. Si vas a consumir más cantidad de algún aminoácido específicamente, te conviene consumir estos dos. O no te van a sacar del ayuno, o al menos te permiten consumirlos con muchos más beneficios que otros y aún así cumplir con algo llamado umbral de leucina, que es necesario para que vos puedas desarrollar más masa muscular, sobre todo si querés combinar ayuno y construcción de músculo. Básicamente el concepto avanzado es que hay aminoácidos buenos para construir más masa muscular que puedo consumir durante el ayuno sin problema, mientras que otros se van a transformar en glucosa y me conviene no consumirlos en exceso. Y hablando del desarrollo muscular, ¿qué hace el ayuno en tus músculos específicamente? En los músculos es donde más notamos ese aumento que te mencioné antes de sensibilidad a la insulina. Ese mismo factor que te ayuda a regular mejor tu glucemia es importante en los músculos también. Más sensibilidad a la insulina, especialmente en músculo, nos ayuda a meter más glucosa en los músculos. Esto saca a la glucosa de circulación, la saca de tu sangre, lo que disminuye tu riesgo de hacer un pico de azúcar en sangre después de comer y encima favorece el desarrollo muscular porque estimula ese anabolismo, pero especialmente en músculo. Vos querés fases de anabolismo, solamente que no querés construir grasa y querés construir músculo. El otro beneficio del ayuno en el músculo es que incrementa la resistencia al estrés a nivel celular. Esto en realidad sucede en todas las células, te lo mencioné también con cerebro, no es específico de músculo, pero para músculo tiene un beneficio extra que es la aceleración de la recuperación del daño que vos generaste cuando estás entrenando. Más resistencia al estrés significa que vos podés someter al músculo a más estrés antes de tener que descansar para recuperarte. Por ende significa o que puedo entrenar con más frecuencia o que puedo entrenar con más intensidad. Pero lamentablemente el ayuno en músculo tiene dos contras muy importantes que tenés que tener en consideración. Una es la reducción de la temperatura corporal. Durante el ayuno es normal ver una reducción de la temperatura corporal porque no estás consumiendo calorías, es lógico. Y esto sucede sobre todo si encima en el momento en el que estamos comiendo menos calorías de las que necesitamos. Esto es algo común en personas que buscan bajar de peso o en quienes hacen muchas horas de ayuno. Y la temperatura corporal en ese caso baja por varias razones. Pero una de las principales es porque en ese momento vos no tenés calorías y se modifica tu metabolismo. Por algo las calorías se llaman calorías. Esto es bueno en términos de longevidad y recuperación, pero es malo para la hipertrofia. Ese frío es perjudicial para el desarrollo de más músculo. Y el mejor ejemplo que te puedo dar de esto es el de los baños de agua helada. Los baños muy fríos tienen sin duda beneficios con respecto a la inflamación, al sistema inmune y al nivel de alerta, por eso van bien por la mañana. Al menos terminar tu ducha con frío aumenta tu nivel de alerta y te ayuda a regular tu ciclo día-noche, pero no te ayudan con la hipertrofia o el desarrollo muscular. Por ejemplo, vos no querés darte un baño frío luego de entrenar musculación porque cortás muchos procesos que disparan el desarrollo muscular. Si vas a usar baños fríos, hacelo lejos del entrenamiento. Y no te preocupes que te voy a explicar al final del video cómo compensar estos dos procesos negativos que hace el ayuno sobre el músculo. El segundo es el catabolismo. La segunda fase del ayuno, pasadas esas 3 horas aproximadamente, es catabólica. Si mi objetivo es ser físico-culturista, necesito cada margen de ventaja posible para hacer construcción de músculo. Y obviamente el ayuno no va de la mano con eso, porque son demasiadas horas por día de catabolismo. En pocas palabras, el problema del ayuno para la masa muscular es obviamente que si vos comés en 4 horas del día, nunca vas a comer lo mismo que si comés en 12 horas del día. Por eso el ayuno sirve para bajar de peso, porque la gente come menos, aparte de algunos procesos metabólicos que suceden en la grasa y que vamos a ver ahora.
Con lo cual, si querés hacer ayuno, hacelo, pero asegúrate de estar consumiendo suficiente cantidad de proteína para sostener la masa muscular y no perderla, y con suficiente me refiero a 1,6 gramos de proteína por día por kilo de peso, que suele ser suficiente. Y en términos generales, mientras más ayuno haces, más proteína necesitas para compensar este catabolismo y no perder masa muscular. Esta, a mi modo de ver, es una de las principales contras que tiene el ayuno intermitente. Por ende, asegúrate de consumir esas cantidades para no perder músculo, o consumir aminoácidos esenciales durante el ayuno, o esos aminoácidos ketogénicos como la lisina y la leucina, y estás atajando uno de los problemas más comunes del ayuno a largo plazo. El objetivo de estos videos es que vos tengas lo mejor de los dos mundos, que tengas el anabolismo necesario para desarrollar músculo y los beneficios catabólicos que probablemente te aumenten la expectativa de vida. ¿Y qué sucede en tu grasa cuando ayunas? Más allá de cuántas calorías consumas, de si estás buscando bajar de peso o no, existen procesos metabólicos que suceden en la grasa cuando vos ayunas que son beneficiosos. El primero y el más obvio es la lipólisis que te había contado antes, la destrucción de triglicéridos para transformarlos en ácidos grasos que tu cuerpo puede utilizar como energía. Solemos tener la idea equivocada de cómo se quema la grasa. Realmente, cuando vos haces ejercicio y quemás la grasa, lo que estás haciendo es utilizar pequeños depósitos de grasa de músculo que luego de gastarse necesitan reponerse, y esto sucede gracias a ácidos grasos que libera tu grasa corporal. No quemamos directamente la grasa de un sitio como el abdomen, pero lo interesante es que este proceso de lipólisis puede ser exacerbado, podemos aumentarlo si hacemos ejercicio aeróbico durante el ayuno. Sobre todo si hacemos al principio del ayuno ejercicios como HIIT, ejercicios intensos y rápidos, donde gastamos las reservas de glucógeno que te mencioné al principio del video, o si llevamos ya varias horas de ayuno haciendo ejercicio aeróbico más suave en zona 2 que favorece la quema de grasas. Y en la grasa, como en muchos otros sitios del cuerpo, vemos una reducción de la inflamación, pero como en cerebro era útil para prevención de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, en grasa la reducción de la inflamación es importante porque la inflamación crónica suele ser uno de los impedimentos más comunes para que vos puedas extraer energía de las grasas. Es uno de los obstáculos más clásicos a lo llamado flexibilidad metabólica, a poder cambiar rápidamente entre quemar grasa y quemar hidratos de carbono, que es algo que siempre viene bien a nivel metabólico. Pero en grasa suceden dos cosas que son mucho más importantes para tu salud y para tu equilibrio a largo plazo. En primer lugar, se reduce la resistencia a la leptina, que es la hormona que a vos te da saciedad. Reducir la resistencia a la leptina te ayuda a vos a regular solo, sin hacer nada extra, la cantidad de comida que vos vas a comer. Vas a sentir más saciedad por comer lo mismo, y la segunda cosa realmente importante que sucede es el incremento de otra hormona llamada adiponectina. Hace unos 15 años, cuando yo todavía estaba en la universidad, considerábamos a la grasa como un simple reservorio de energía al que podíamos acceder si no teníamos comida. Hoy entendemos que la grasa cumple una función que es endocrina. Básicamente produce hormonas, no es solo un reservorio de energía. Produce hormonas como la leptina, que te van a dar más saciedad, o la adiponectina, que tiene funciones que afectan a todo tu cuerpo. Pensá que la adiponectina es una sustancia que regula tu metabolismo energético. Aumenta la oxidación de ácidos grasos como energía, o sea, favorece esa quema de grasas, reduce los triglicéridos en sangre y es uno de los factores responsables de darte más sensibilidad a la insulina durante el ayuno. Con lo cual, si muchos mecanismos y muchos beneficios del ayuno intermitente están asociados a menos insulina, crece esa adiponectina para favorecer el proceso. Y aumentar la adiponectina es siempre una buena idea, y la podemos aumentar incluso comiendo la misma cantidad de calorías, pero solamente comiéndolas en menos tiempo por el ayuno que hacemos. Y como vamos a ver en detalle en breve sobre salud cardiovascular, también disminuye tu riesgo cardiovascular porque impide la formación de placas en tus carótidas y en coronarias, y tiene una relación inversa con el colesterol LDL y con la presión. A más adiponectina tengo, menos presión arterial y menos colesterol LDL suelo tener. Por ende, querés más adiponectina y la podés aumentar con un ayuno breve. No hace falta que hagas tanto tiempo de ayuno. Más de 12 horas ya alcanzan para aumentar la adiponectina. Veamos ahora qué sucede a nivel cardiovascular cuando vos estás haciendo ayuno. Hace poco tiempo se popularizó una noticia en los medios mencionando que las personas que hacían ayuno intermitente tenían 91% más riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares. Es muy llamativa la cantidad de tiempo de aire que tuvo en los medios esa información, si consideramos el costo que tiene el minuto de aire en canales grandes, sobre todo de países como Estados Unidos, que significan decenas de millones de dólares de costo de transmisión que no vi que ningún otro estudio haya tenido en el último año. Este es un estudio hecho por universidades de Shanghái, de Wuhan y con intervenciones de Harvard y varias universidades más. Voy a dejarte links a videos de otras personas que estudian en mucho más detalle esto, pero ten presente que todavía no podemos acceder al estudio completo y yo te voy a dejar solo algunos detalles para no hacer el video tan largo y darte la información que a vos te sirve. Uno, es un estudio observacional que toma data que sucedió hace años. Se realizó entre 2003 y 2018.
Obviamente era extremadamente raro hablar de ayuno intermitente antes del premio Nobel de Osumi en 2016 con respecto a la autofagia, y era mucho más raro aún que alguien supiera qué era el ayuno intermitente en 2003 y mucho menos hacerlo intencionalmente. Este es un estudio observacional basado en cuestionarios que se le pregunta a la gente de alimentos que recuerdan haber consumido y cuándo los consumieron, y que se hizo en 20.000 participantes con un seguimiento de varios años. No podemos analizar este estudio por completo aún, no quiero entrar en mi opinión personal porque es irrelevante. Lo que sí es importante es que te muestre qué dicen todos los demás estudios de mucha mayor jerarquía. Fuera de este estudio no encontré ninguno que determine que el ayuno aumenta tu riesgo cardiovascular. Todo lo contrario. Como te conté en una de las secciones anteriores, el ayuno estimula la actividad parasimpática, a pesar de que representa un estrés, y esto tiene beneficios a nivel cardiovascular. Reduce tu frecuencia cardíaca, reduce la presión arterial, más aún si vos ya tenés hipertensión, e incrementa tu capacidad de respuesta al estrés a nivel cardiovascular. De hecho, en modelos en ratones sabemos que el ayuno protege de enfermedades cardiovasculares. Incluso hay estudios que muestran en ratones que los efectos beneficiosos o protectores a nivel cardiovascular de algunos patrones de ayuno superan a los del ejercicio. Obviamente no sabemos si esto también vale para el humano, y la solución no es hacer ayuno y no hacer ejercicio, es hacer ambas. Pero ¿qué es lo que sí sabemos de manera fehaciente sobre el ayuno y la salud cardiovascular en humanos? Uno, que el ayuno intermitente sirve para mejorar el peso y la composición corporal en personas con sobrepeso. Varios mecanismos que te mencioné antes, como los efectos que tiene en la grasa o en la sensibilidad a la insulina, hacen al ayuno más efectivo si vos lo combinas con restricción calórica que la restricción calórica sola, sin ayuno. La reducción del peso, de la grasa visceral y la reducción de la circunferencia de tu abdomen son todos factores que disminuyen tu mortalidad cardiovascular. En segundo lugar, el ayuno mejora factores de riesgo cardiovascular como tu presión arterial, la insulina, el valor de colesterol total, el valor de triglicéridos en sangre y varios más. Sumado a todo esto, disminuye el estrés oxidativo, que está ligado de manera indirecta a una mejor salud cardiovascular. Y en tercera instancia, si bien no es en humanos, el ayuno mostró mejorar la función del músculo cardíaco y la sobrevida luego de isquemias, luego de infartos. Básicamente que sobrevivan en más porcentaje o por más tiempo luego de haber sufrido un infarto. Y en cuarto lugar, los cambios que genera en la microbiota el ayuno, que vamos a ver en más detalle en breve, mostraron aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, los que suelen ser beneficiosos para vos, como el butirato, y reducir la producción de sustancias como los lipopolisacáridos, que son perjudiciales. Las produce tu flora bacteriana cuando vos te alimentás mal y suelen ser inflamatorios y causarte más daño a nivel de diferentes tejidos, como cerebro y obviamente a nivel cardiovascular también. Tenés mucha más información sobre esto en mi video de microbiota y cambios cerebrales que te voy a dejar en la descripción. Y sin entrar en más detalle para no robarte tiempo, te dejo mi estudio preferido con respecto a esto, una revisión de los efectos del ayuno en las enfermedades cardiovasculares, que revisó todos los estudios de control randomizado que hablan de ayuno y de enfermedades cardiovasculares, y concluyó, obviamente, que el ayuno baja el riesgo cardiovascular. En sus inicios, una de las razones por las que las personas hacían ayuno o dieta como la cetogenia tenía que ver con los beneficios cognitivos, con mejoras del estado de ánimo y la concentración. Pero veamos qué efectos realmente tiene el ayuno en tu estado de ánimo y en salud mental en base a la evidencia que tenemos para separar la paja del trigo, porque los efectos no son tan claros. En primer lugar, tenemos que como el ayuno representa un estrés para tu cuerpo, esto va asociado con un aumento de neurotransmisores como la noradrenalina, que en su justa medida tienen sus beneficios. Te ayudan a tener más energía y estar enfocado por más tiempo. Esto tiene un impacto positivo en la productividad, pero no necesariamente en tu estado de ánimo. De hecho, si hacemos demasiado ayuno a lo largo del tiempo, los altos niveles de estrés nos pueden jugar en contra. Con lo cual, la conclusión acá y el objetivo para vos es que existe un punto donde aumenta tu performance cognitiva y un punto donde, llevado al exceso y sobre todo si se asocia con otros factores de estrés muy importantes, te pueda perjudicar, y tu objetivo es encontrar qué punto de ayuno, qué cantidad de ayuno para vos representa un beneficio a nivel cognitivo y no te impacta negativamente. Pero la ventaja del ayuno es que a nivel celular mejora nuestra respuesta al estrés, como te había contado antes. En este caso, estrés significa daño celular, no significa si te peleas con tu pareja. Y si estás bajo muy altos niveles de estrés, la regla que puedes usar es que no te excedas de más de 16 horas de ayuno y que no consumas muy bajas cantidades de carbohidratos, que algo de carbohidratos consumas para compensar ese estrés. En segundo lugar, existen beneficios cognitivos sin duda a nivel cerebral, pero están más ligados a la memoria, a la atención, al aprendizaje, a la prevención de enfermedades como Alzheimer que al estado de ánimo en sí. Lo que sí parece ser claro es que hay una mejoría muy moderada de cuadros de depresión. De hecho, en personas con depresión se vio que aumentar la hormona del hambre, la grelina, justamente por haber ayunado, estaba asociado con una mejoría en el estado de ánimo.
Y si bien la unión entre depresión y serotonina no es tan clara, siempre se la suele asociar y el ayuno nos ayuda a aumentar la cantidad de serotonina producida, sobre todo producida a nivel digestivo por los cambios de flora bacteriana que te había contado antes, y además aumenta unos transportadores de serotonina específicos llamados SERT. Pero lo más interesante o lo más loco con respecto a la depresión es que estos beneficios solamente suceden en personas flacas, no en personas obesas, con lo cual es posible que el ayuno intermitente tenga un efecto diferente si vos tenés mucho sobrepeso que si no lo tenés en tu estado de ánimo. Y es importante que te aclare que el ayuno intermitente no tiene muy buena evidencia con respecto a reducir los niveles de ansiedad. Si tus niveles de ansiedad son muy elevados, probablemente no mejoren con el ayuno. Esto no significa que te los agrava, simplemente significa que no tiene impacto o no tiene un impacto fuerte sobre tus niveles de ansiedad. ¿Y qué hay de la menopausia? ¿Puedo ayunar si estoy en perimenopausia, en menopausia o en posmenopausia? Sí, pero necesitas recaudos específicos. La perimenopausia es una fase que empieza con ciclos menstruales irregulares y termina un año después de tu última menstruación. Durante este periodo, los niveles de hormonas sexuales fluctúan mucho y son en parte los responsables de cambios de estado de ánimo, de calores, de alteraciones del sueño y más. Es lógico preguntarse si con estos cambios hormonales tiene sentido hacer ayuno o no, especialmente en menopausia, donde pasadas estas fluctuaciones, los cambios hormonales y las reducciones hormonales fomentan que vos ganes peso y que lo ganes sobre todo en abdomen. En perimenopausia, ayunos de 12 horas te pueden ayudar a aumentar tu nivel de adrenalina, tu hormona de crecimiento y a reducir la cantidad de insulina, lo cual es útil para vos para mantener masa magra sin engordar si lo combinás con ejercicio de pesas. Esto es particularmente importante para prepararte para la menopausia, manteniendo músculo y manteniendo densidad ósea. ¿Por qué? Porque cada vez que vos querés bajar de peso y haces una reducción importante de la cantidad de calorías que vos consumís, corres el riesgo de acelerar tu pérdida de masa ósea o corres el riesgo de acelerar tu pérdida de masa muscular, cosas que jamás querés perder. Por ende, llegar a un peso gracias al ayuno, aunque no sea un ayuno largo, y sostener ese peso en la menopausia, en la posmenopausia también, es clave para no tener más pérdida de masa muscular, para no tener más sarcopenia y para no perder más densidad ósea también, que es algo particularmente problemático en la posmenopausia. Pero el ayuno en sí no tiene grandes injerencias en los niveles de hormonas como los estrógenos, con lo cual no va a afectar demasiado tus síntomas. Si vos querés mejorar tus síntomas, la perimenopausia y la menopausia son uno de los únicos escenarios donde yo sí te digo podés consumir fitoestrógenos, que normalmente los consideraríamos disruptores endocrinos, y que son básicamente sustancias que se comportan como estrógenos que vienen del mundo vegetal y que encontrás en sustancias como la soja, que si vas a consumir, por favor que sea orgánica, y varias fuentes más. Sabemos que las isoflavonas que encontramos en este tipo de productos disminuyen la sintomatología en la peri y en la menopausia. Y por el contrario, excederte en ayuno podría aumentar el cortisol, disminuir la progesterona por acción del cortisol y agravar síntomas si haces demasiadas horas, como en el caso de alguien que hace una sola comida por día. Por ende, como mujer en estos periodos de la vida necesitas mantener tu masa muscular lo más estable posible o desarrollarla aún más si podés, que se van a beneficiar tanto tu metabolismo, la velocidad de tu metabolismo, como tu porcentaje de grasa y como tu densidad ósea, no excederte en horas de ayuno, en general con unas 12 a 14 horas de ayuno para regular tu metabolismo en estos periodos está más que bien y te ayuda a evitar esa disminución calórica excesiva que puede ser muy negativa para vos si perdés masa muscular, y solo hacer restricciones calóricas si sabes muy bien lo que estás haciendo y puedes garantizar por el ejercicio que vos haces que no vas a perder densidad ósea o que no vas a perjudicar tu masa muscular. ¿Y qué sucede con la flora, con el ayuno y con tu horario día-noche? Comer y ayunar son factores que influyen en tu horario del día. Por eso uno de los trucos más básicos que puedes hacer para regular tu ciclo circadiano es empezar a comer en el momento que vos querés que tu reloj biológico considere como inicio del día. Esto es algo muy útil si viajas a lugares lejanos. Y estos cambios que suceden a lo largo del día impactan mucho en procesos metabólicos tuyos. Los estudios muestran que un ayuno intermitente, al alargar periodos sin comida, mejoran la oscilación, básicamente los cambios que suceden a nivel metabólico por tu ciclo circadiano. Más oscilación significa más cambio entre lo que sucede en el día y en la noche. Esto sucede gracias a la expresión de un gen llamado clock, que como te imaginas por el nombre regulan todos esos cambios que suceden entre el día y la noche, y por genes y proteínas relacionadas a los SIRT o a las sirtuinas, que se expresan mucho más después de haber ayunado que si no lo hacemos. Por lo tanto, son útiles a nivel de longevidad. Pero además de este beneficio circadiano, tenemos una mejoría en la flora bacteriana. ¿Y por qué importa esto? Porque mucho de lo que hacemos a nivel de alimentación
recomendación para mejorar nuestra flora bacteriana, nuestra microbiota, tiene que ver con aumentar la diversidad de bacterias que vos tenés en el sistema digestivo. Porque más diversidad bacteriana en líneas generales significa menos enfermedades, menos problemas digestivos y está asociado a más rejuvenecimiento de los tejidos. En modelos animales sabemos que si trasplantamos la flora bacteriana de un ratón joven a un ratón viejo, le rejuvenecemos muchos de los tejidos, incluido el cerebro. Pero esto también significa menos inflamación e incluso significa menos cambios cerebrales negativos, como viste en el video de microbiota y cerebro. Y lo bueno de la evidencia es que nos muestra cómo el ayuno intermitente mejora la diversidad bacteriana. Básicamente nos protege de uno de los mecanismos más básicos con los cuales nosotros perjudicamos a la flora, que es cuando comemos mal, el permitir el sobredesarrollo de grupos bacterianos que van a perjudicarnos. Si no estamos comiendo por un X periodo de tiempo, estamos facilitando la chance de que estas bacterias no se desarrollen de más. Por ende, nos da más diversidad por un lado, pero nos permite un mayor desarrollo de bacterias beneficiosas. Y este efecto metabólico que tiene el ayuno en tu microbiota afecta tus niveles de colesterol, por ejemplo, aumentando el HDL, al que vos llamás colesterol bueno, y reduciendo los valores de colesterol LDL. Esta no es la clave absoluta para una buena microbiota. Tus bacterias siguen necesitando distintos tipos de fibras solubles, siguen necesitando una dieta variada, siguen necesitando buenos hábitos en líneas generales, pero sumarle un ayuno que te ayuda a mantener ese equilibrio de flora y a afectar positivamente a tu ciclo día-noche es una muy buena idea. Y después del ayuno tenemos que comer, algo obvio, pero qué comemos va a impactar en los beneficios metabólicos que vos podés obtener del ayuno. Para romper un ayuno evitando los posibles problemas de comer una mala combinación de alimentos o de comer de más y que te distiendas, tenés que entender los siguientes puntos. 1. En tu estómago existe algo llamado relajación receptiva refleja. Cuando hacemos ayuno y sobre todo cuando combinamos el hacer ayuno intermitente con comer menos cantidad de calorías por día, la capacidad de nuestro estómago de generar esta relajación disminuye. Esto hace que si vos rompes un ayuno con una comida muy grande, te sientas distendido, lleno y le cueste al sistema digestivo digerir esa comida más de lo normal. La manera obvia de mejorar esto es comer menos en tu primera comida del día. Si vas a hacer 3 comidas en el día en un patrón de 16-8, durante 8 horas comes y durante 16 horas no comes, y por ejemplo desayunás, almorzás y merendás, el almuerzo puede ser tu comida grande y las otras 2 ser más pequeñas. El segundo punto que vos tenés que entender es que luego del ayuno tu cuerpo es más sensible a la glucosa, justamente por esta sensibilidad a la insulina que te nombré 20 veces. Por ende, comer muchos carbohidratos en ese momento, cortarle el ayuno con pan, con pastas, etc., sobre todo rápidos, es un error en esta situación porque vas a generar un pico de glucemia y una elevación de los valores de insulina. El principal problema de esto, que aplica incluso si vos no querés bajar de peso, es que muchos efectos positivos del ayuno intermitente, como te contaba, suceden porque vos tenés menos insulina. Con lo cual, cada vez que cortás el ayuno, así estás disminuyendo esos beneficios con una subida rápida de la glucemia y una subida rápida de la insulina posterior, que encima como consecuencia de esta subida rápida de glucemia vas a tener una bajada rápida también, vas a tener más hambre y más deseo de alimentos ricos en hidratos de carbono. Y el tercer punto que tenés que tener en consideración es que durante el ayuno muchas enzimas tuyas y de las que producen tus bacterias, como la alfa-galactosidasa, se producen en menor cantidad o directamente ni se producen. ¿Para qué vas a gastar energía en producir enzimas si no tenés alimentos en el sistema digestivo? Por esto, todos los alimentos ricos en rafinosa, que es un trisacárido, tienen 3 moléculas de azúcares juntos, son muy difíciles de digerir. Y estas sustancias vienen en muchas legumbres, en repollo, en varias coles, y básicamente si los consumimos crudos o en forma de brotes, por ejemplo, nos van a generar mucho disconfort, y si los consumimos cocidos, nos van a llenar de gases. Por ende, no rompas el ayuno con estas comidas. Esto no tiene nada que ver con si un alimento es saludable o no, tiene que ver con si el alimento vos lo podés digerir en ese momento. Y en cuarto lugar tenemos al alcohol. Obviamente el alcohol tiene sus muy pequeños beneficios, pero consumir alcohol para romper un ayuno es un delirio. Hoy te puede parecer obvio, pero mucha gente que hace ayuno de quizás 20 horas y comen 4, quizás solamente cena y se encuentra con amigos en un asado donde su primera ingesta calórica es alcohol, es una cerveza o es una copa de vino, o quizás está en una fiesta, en un casamiento, en un cumpleaños, donde su primera ingesta puede ser un trago. Esto obviamente es perjudicial para tu mucosa intestinal porque la vas a deshidratar y vas a dañar a tu flora bacteriana, y si lo vas a tomar igual porque tenés que respetar reglas sociales, come algo antes y mira mi video sobre cómo mitigar el impacto del alcohol. Lo ideal para romper un ayuno son cosas fáciles de digerir y nutritivas, como un caldo, verduras cocidas o grasas saludables. Además de esto, asegúrate de estar incorporando proteínas de fácil absorción en tu primera comida.
especialmente si hiciste ejercicio y rompiste el ayuno luego de hacer pesas. Una pequeña cantidad de carne o unos huevos con verduras cocidas suele ser una buena combinación. Y realmente lo que tenés que entender es que lo que rompe el ayuno depende de tu objetivo. Si consumís muchas calorías durante el ayuno, el reconocimiento que tu cuerpo hace de que consumiste calorías va a frenar procesos como la autofagia, este reciclado celular que está estimulando durante el ayuno. Para evitar este frenado de la autofagia, vos necesitas consumir prácticamente 0 calorías, agua y electrolitos si podés, o algunas infusiones de hierbas. Tenés mucho más sobre esto en mi video de hidratación, de todas maneras. Lo mismo sucede si estás ayunando para mejorar algún cuadro digestivo inflamatorio que tengas. De hecho, con el reposo digestivo sucede algo muy extraño que es importante que tengas en consideración si tratás pacientes con problemas digestivos. Y es que si vos tomás bebidas que no tengan un pH neutro, que se alejen de 7, incluso si tienen 0 calorías, pueden estimular a tu sistema digestivo y romper ese reposo digestivo porque activan enzimas o inactivan enzimas, dependiendo del pH. Y es uno de los únicos escenarios donde sustancias que no tienen calorías pueden sacarte de lo que vos estás tratando de estimular. Otro discurso completamente diferente es el ayuno para bajar de peso o para mejorar tu metabolismo y hacerlo más flexible, donde las reglas son mucho más laxas. La insulina es el principal impedimento tuyo para la lipólisis, para la quema de grasas y el uso de grasas como energía. Y lo que aumenta la insulina principalmente son los carbohidratos, con lo cual el objetivo en ese caso es evitar principalmente los carbohidratos. Mucha gente que hace cetogenia y ayuno, por ejemplo, que combina ambas, consume grasas durante el ayuno. Aunque yo no te lo recomiende, te explico qué hacen. Consumen grasas durante el ayuno, toman cafés con grasas como MCT, que son triglicéridos de cadena media, que normalmente se extraen del aceite de coco y tienen un impacto bastante beneficioso, que claramente impide la autofagia en mucho de lo que tiene que ver con el rejuvenecimiento celular, pero mantienen la insulina baja y logran la quema de grasa y la pérdida de peso igual, siempre que vos no te excedas en calorías. ¿Y cómo obtenemos los beneficios del ayuno, pero minimizando los riesgos y las contras de los principales problemas que tiene el ayuno intermitente? A lo largo de estos 2 videos, de todos los conceptos aplicados de ayuno más avanzados que pude encontrar, seguramente te diste cuenta que el ayuno intermitente tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas contras. Probablemente te diste cuenta que las contras es improbable que sean las cardiovasculares que te mencionan los medios, pero las que sí tiene sin ningún lugar a duda son las hormonales y musculares. Si no comemos nada por muchas horas, reducimos nuestra liberación de testosterona y de hormona tiroidea, mientras que aumentamos la liberación de cortisol. Después de todo, no comer es un estrés para tu cuerpo. Por otro lado, también te diste cuenta que si bien es muy viable construir masa muscular haciendo ayuno intermitente, y se puede hacer sin ningún problema, de hecho pensá en todas las estrellas de cine y deportistas que construyen músculo en ayunas igual y lo hacen para perder grasa y construir masa muscular, para hacer una recomposición corporal básicamente. Les permite tener buena cantidad de masa y mantener un muy bajo porcentaje de grasa corporal siempre. No es la manera más eficiente de hacerlo si mi objetivo es la máxima ganancia de masa muscular posible, pero por otro lado, a pesar de estas contras, tiene efectos muy positivos para nuestra salud en general. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo obtenemos la mayor cantidad de beneficios con la menor cantidad posible de contras? De una manera muy simple pero imperfecta. La solución a esto es el ayuno sucio. Es el consumo de pequeñas cantidades de calorías durante las horas en las que yo teóricamente estoy en ayuno. En un ayuno ideal vos no consumís calorías durante las 16, 12 o X cantidad de horas de ayuno que vos hagas, pero en un ayuno sucio se consume una pequeña cantidad, en general unas 100 calorías durante esas horas, aunque en condiciones más extremas se han aumentado hasta 250, dependiendo de tu objetivo y ya vas a entender por qué. Pero usamos esas calorías durante las horas que estamos ayunando, no importa si son 12 o 16. Me vas a preguntar, ¿esta es la mejor manera de lograr autofagia? No, de ninguna manera. Siempre que incorpores calorías, estás disminuyendo el efecto que puede tener el ayuno en mecanismos como la inhibición de mTOR o la autofagia, que están más ligadas a la longevidad. Pero si consumimos esas calorías durante el ayuno y sobre todo si extraemos esas calorías de proteínas o de aminoácidos, favorecemos el mantenimiento y la ganancia de músculo, mantenemos los niveles de testosterona sin reducirse a lo largo del día y reducimos mucho menos las hormonas tiroides. Por ende, compensamos las grandes contras que tiene el ayuno intermitente. Pero al estar consumiendo proteína durante el ayuno, si bien es un ayuno imperfecto, mantenemos muchos de los beneficios ligados con la insulina y muchos de los beneficios ligados con masa muscular y con energía. Con lo cual, esa es mi recomendación para tu ayuno: consumir pocas calorías que provengan de proteínas o de aminoácidos. En líneas generales te recomiendo que sean 100 o menos, lo cual significa, por ejemplo, un batido proteico que tenga 25 gramos de proteína y nada más, o varias dosis de aminoácidos esenciales que puedas consumir a lo largo del día que no superen esas 100 calorías, y sobre todo puedes usar los aminoácidos que son cetogénicos, los que no se van a transformar en glucosa, que sabes que no te van a afectar el valor de insulina. Y si quieres maximizar tu construcción de músculo y no
te importa reducir un poco el impacto que tiene positivo en la insulina el ayuno, podés consumir hasta unas 250 calorías en las horas de ayuno, obviamente haciendo más consumo de proteína a lo largo de las horas de ayuno, y eso va a tener un impacto positivo en tus valores de testosterona, en tu metabolismo, en tu nivel de energía, y obviamente va a evitar la reducción de las hormonas tiroides que vimos en el video anterior. Este video no tiene como objetivo que vos no hagas ayuno y tampoco te incentiva a hacerlo. Simplemente trata de mostrarte que ir perfeccionando lo que hacemos es difícil y requiere mucha consideración a tus situaciones particulares. Dicho esto, espero que entiendas la cantidad ridícula de investigación y de papers que existen detrás de hacer estos videos. Normalmente este tipo de información la encontrarías en otros lados en cursos pagos, con lo cual espero que te sirva, que te aporte objetividad y un conocimiento mucho más avanzado sobre el ayuno. Y si te gustó este video, compartilo, suscríbete o ponele me gusta.